Siendo las 11 en punto, le damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento para dar inicio al consultorio empresarial Cómo evitar cargas prestacionales en los contratos de prestación de servicios. Mi nombre es Natalia Martínez, junto con Mauricio García, Juan Alzate y Cristian Monroy, conduciremos el consultorio empresarial de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Fabián Andrés Roa. El doctor Roa se ha desempeñado desde los inicios de su carrera como litigante, asesor y consultor en temas que abarcan el derecho laboral, civil y penal. Ha asesorado a empresas del sector privado en la elaboración y aplicación de contratos en lo concerniente a las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Antes de iniciar el consultorio empresarial, damos gracias a las empresas que hacen posible que ustedes se actualicen en temas tan importantes como el día de hoy. Ellas son Red Visionarios ETV, Banco de Occidente, Envía, Enlace Operativo, Bancolombia y Laboratorios Magnofarma. Ahora queremos dar unas breves recomendaciones para aprovechar al máximo al doctor Roa. La primera es que estos consultorios siempre están disponibles para ustedes en el aula virtual donde se encuentran registrados, y la segunda, los invitamos a que hagan las preguntas por medio del micrófono y así ganar tiempo. Bueno, hecho estas aclaraciones, entremos en materia. Le damos inicio al consultorio empresarial Cómo evitar cargas prestacionales en los contratos de prestación de servicios. Adelante, doctor Roa. Gracias, Natalia. Buenos días para mis estimados estudiantes, gerentes y empresarios que están interesados en el tema de hoy. Procederé entonces a iniciar con la conferencia de este día, buscando que ustedes tengan todos los elementos, o al menos los elementos suficientes para poder tomar decisiones en lo que respecta a la celebración de los contratos de prestación de servicios y sobre todo poder identificar completamente los casos en los que se puede relacionar o se pueden dar este tipo de contratos. Bueno, inicialmente, para poder entender el contrato o la prestación de servicios dentro de un contexto eminentemente del derecho civil, es menester precisar dos aspectos que son fundamentales. El primero, que la prestación de servicios civiles como contrato demanda la ejecución de una labor personal y que evidentemente esto tiene que ver o está relacionado con el trabajo. Entonces, aunque nosotros hablemos de un contrato de prestación de servicios de naturaleza o estirpe civil, también tenemos que remitirnos a las normas del derecho laboral. Esto no significa de que la prestación de servicios tenga un asidero o emane de las normas laborales. Y es esta confusión lo que ha generado que la prestación de servicios se convierta o pase a ser un contrato de estirpe laboral. Bueno, ¿qué es lo que no es una prestación de servicio? Y para eso necesariamente tenemos que tener claros conceptos. Hoy por hoy, en el ámbito de las relaciones empresariales, de las relaciones laborales, de la contratación de personal, sin números de demandas en los juzgados laborales por la celebración inadecuada de los contratos de prestación de servicios, que como decía al inicio, quedan sin efectos, aunque consten por escrito, aunque tengan un clausulado o estén determinadas cláusulas muy precisas, muy claras, aunque se diga en esos contratos de prestación de servicios en negrilla y en título grande que son contratos de prestación de servicios, pese a eso, hay una cantidad de demandas en los juzgados laborales en los que se busca dejar sin efectos esa formalidad o ese contrato de prestación de servicios para darle lugar a un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo que nace
en virtud de una relación laboral. Es por eso, estimados empresarios, gerentes, estudiantes interesados en el tema, que nosotros para poder elaborar, para poder saber aplicar un contrato de prestación de servicios de naturaleza civil o estirpe civil, tenemos que primero saber cuáles son los elementos que constituyen una relación laboral y que por consiguiente desembocan en un contrato de trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la relación laboral? En alguna conferencia en el pasado hablábamos de que la relación laboral necesariamente es el vínculo informal que se constituye por tres elementos básicos que vinculan al empleador con su trabajador. Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros hablamos de relación laboral, estamos hablando indiscutiblemente de que existe una conexión, un vínculo entre el empleador y el trabajador, que se determina por tres elementos fundamentales, que son la subordinación, la actividad personal y la remuneración, según lo dice el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Por qué es importante esto, aterrizar este concepto? Porque en la prestación de servicios tenemos una actividad personal y también tenemos una remuneración. Pero no hay subordinación. Y también vamos a diferenciar de la relación o de los elementos que constituyen la relación laboral, un elemento que se ha desarrollado a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral y que ha generado o ha constituido mejor un precedente judicial. Recordemos que para el asunto ya concreto de la actividad judicial y del ejercicio del litigio, o más propiamente de las demandas laborales en contra de las empresas, lo que realmente vincula es ese precedente judicial. La jurisprudencia, como bien lo dice el artículo 230 de la Constitución, es un criterio auxiliar, pero cuando nosotros hablamos de precedente judicial, hablamos también de la aplicación por analogía de casos que han llegado a la alta corte y que se aplican en igual semejanza a otros casos que se están dando curso. ¿Qué quiero significar con esto? Quiero significar que existe un elemento que determina con claridad la prestación de servicios y que rompe completamente ese nexo con la relación laboral. Esto es la disponibilidad del tiempo por parte del contratista. Esto debe quedar muy claro. La disponibilidad del tiempo por parte del contratista es un factor determinante para saber que estamos frente a una prestación de servicios y por consecuencia de que no debemos asumir cargas prestacionales propias del contrato de trabajo o de la relación laboral. Entonces, habiendo determinado cuáles son los elementos de la relación laboral, que son la subordinación, la actividad personal y la remuneración, hemos ya significado de que la prestación de servicios, para que sea una prestación de servicios auténtica, totalmente liberada de la carga prestacional del contrato de trabajo y la relación laboral, no puede haber subordinación y tiene que haber un elemento fundamental que se ha desarrollado por vía de precedente judicial en las altas cortes, que es la disponibilidad del tiempo por parte del contratista. En una palabra, la subordinación no solamente se circunscribe al cumplimiento de horarios, sino también a las órdenes. Y significa esto de que
si yo voy a celebrar una prestación de servicios como empresario, como gerente de talento humano, como microempresario, como quiera que sea, tengo que tener en claro que no puedo exigirle a mi contratista un cumplimiento de horarios y que no existe o que no puede existir esa relación de órdenes o esa sumisión, esa sujeción en las que yo le dé órdenes a mi contratista, porque ahí ya se está configurando esos elementos que constituyen la relación laboral y que por tanto, como veremos, eh, nos arrojan a una presunción del contrato de trabajo. Pues bien, entonces, sabemos que la subordinación es la facultad que tiene el empleador de dar órdenes a su trabajador o a su empleado. Hoy por hoy, digamos que humanizando las relaciones de trabajo, las relaciones laborales, hablamos ya de colaboradores. El término es considerado, pero independientemente de eso, tenemos que tener muy en claro que la subordinación es la sujeción. Cuando nosotros hablamos de una prestación de servicios civiles, aquí no hay subordinación, como lo decía, y es que el plano en que se desarrolla esa relación civil es de igualdad, no es de adhesión, como pasa en el contrato de trabajo o en la relación laboral. ¿Qué significa esto? Ustedes en su práctica, como empresarios, como gerentes, cuando van a contratar a una persona, ustedes no se sientan con el trabajador y le preguntan, bueno, ¿cómo quiere que sea? ¿Cómo vamos a trabajar? No, ustedes ya tienen su contrato de trabajo, su forma o documento de contrato de trabajo elaborado con todas las cláusulas en las que le dicen al trabajador, usted está obligado a desempeñar estas actividades en tanto tiempo, tantos días, y su salario va a ser esto. ¿Qué significa? Pues que el trabajador toma la decisión, me adhiero a lo que mi empleador o futuro empleador me está proponiendo o sencillamente no acepto. Pero aquí no hay negociación, aquí no hay discusión de las cláusulas que involucran esa forma contractual. Eso es un principio fundamental que diferencia la prestación de servicios de la relación laboral y el contrato de trabajo. Entonces, si yo como empresario voy a firmar un contrato de prestación de servicios meramente, netamente de estirpe civil, lo primero que tengo que tener en cuenta es que mi contratista está en un plano de igualdad por la costumbre, el hecho pues de estar dando órdenes es totalmente normal, porque pues eso, así se mueven las relaciones empresariales. El que manda, manda. Pero ojo, cuando nosotros estamos frente a una prestación de servicios, es una discusión, nos sentamos las dos partes, contratante y contratista, y determinamos en una negociación en igualdad de condiciones cómo se va a llevar a cabo esa prestación de ese servicio, esa actividad profesional, que es otro elemento característico de la prestación de servicios civiles, que la actividad que se va a desarrollar por parte del contratista es una actividad meramente profesional, no de oficio, no es una cuestión, digámoslo, rudimentaria, es un servicio profesional. Entonces, habiendo dejado claro eso, podemos concluir que en los contratos de trabajo siempre se configura, digámoslo, se pueden ver como una especie de contrato de adhesión en la medida en que el trabajador decide si acepta o no acepta. Mientras que en los contratos de prestación de servicios civiles, lo que tenemos es una negociación en un plano de igualdad. Por eso no hay sujeción, por eso no hay subordinación, por eso no hay acatamiento de órdenes. Esto no significa que el prestador de servicio o contratista esté totalmente, es decir, pueda hacer lo que considere, porque precisamente para eso están las cláusulas del contrato que determinan las obligaciones de forma clara y precisa y que establecen también como, por ejemplo, cláusulas penales, entendida esta como la sanción que se le impone a una de las partes cuando ésta incumple con su carga obligacional. Entonces, la cuestión es de saber elaborar ese contrato y de ser muy claro, no dejar lugar, no dar lugar a la ambigüedad. La actividad personal
y que es cumplimiento de horario es con referencia a la relación laboral. Y la remuneración también es un factor, digámoslo, común entre la relación entre el contrato de prestación de servicios y el contrato de trabajo de relación laboral. La actividad personal en la prestación de servicios, como lo decía inicialmente, lo decíamos inicialmente, eh, no está supeditada en los contratos de prestación de servicios a el cumplimiento de horarios. Es totalmente la disponibilidad del tiempo por parte del contratista o prestador de servicio. La remuneración en los dos contratos se da. Digamos que en la prestación de servicios ya no se habla como tal de remuneración, sino se hablaría propiamente de la prestación, del pago o de esa carga económica que debe asumir el contratante. Entonces, tenemos que si nosotros constituimos los tres elementos de la relación laboral, por más que tengamos un contrato de prestación de servicios rotulado, bien hechecito, de manera formal en un escrito, inclusive hasta autenticado, va a quedar totalmente sin efectos. Y esa prestación de servicios se nos va a convertir en una presunción de realidad de un contrato o de un futuro contrato laboral. Cuando yo hablo de presunción de realidad, ¿qué significa esto? Si nosotros tenemos una relación con un trabajador o con una persona X y esta persona cumple horarios, desarrolla su actividad personal, su trabajo y recibe una remuneración, digámoslo, mensual, quincenal, y a pesar de que tenemos un contrato de prestación de servicios firmado, esta persona decide demandar a la empresa aduciendo que realmente no, que al momento en que se acabó, se finiquitó la prestación de servicios, no recibió sus prestaciones sociales. Entonces, el juez puede llegar a determinar que existe una presunción de una relación laboral que podría desembocar en un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque al cumplirse esos tres elementos, da lugar a que se manifieste de que existe una relación laboral en plano de informalidad. Y eso significa de que el empleador o el empresario tendría que asumir la carga probatoria para decirle al juez, en este ejemplo concreto, que no se trata de una relación laboral con una cuestión de presunción de contrato de trabajo, sino que se trata de una relación civil propia de una prestación de servicios. Cuando yo digo presunción de la realidad, estoy diciendo que al que le toca probar en una eventual litis, en un eventual juicio, que se trata de una prestación de servicios civiles y no de un contrato o de un contrato laboral o de una realidad laboral, pues es al empleador. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es que no se pueden cometer errores a la hora de expresar en la realidad, entendida esta como los hechos concretos de la relación contractual, cosas distintas a lo que demanda la naturaleza del contrato. En palabras cortas, si yo voy a firmar un contrato de prestación de servicios, tengo que tener claro qué es lo que identifica ese contrato de prestación de servicios. Y no creer que de pronto lo puedo, lo firmo y en el asunto de la realización, en la realidad, eh, desobedece propiamente a esos elementos que identifican esa relación civil. Entonces, en el contrato digo que el contratista presentará informes, que el contratista tendrá que cumplir determinados horarios, y pues así diga, eso es un contrato laboral. Entonces, muy claros y muy precisos a la hora de celebrar una relación de prestación de servicios. De todo contrato emana una relación laboral. Sin embargo, la relación laboral no depende del contrato de trabajo. Perdón. La relación laboral es un hecho. El contrato de trabajo es una formalidad. Características de la relación laboral.
Entonces, dice el artículo 53 de la Constitución que la relación laboral se caracteriza por ser objetiva, y esto tiene que ver, y volvemos a reiterar, en el hecho concreto en que se realiza o en el que se da esa relación. Entonces, cuando yo digo objetividad o objetivo, es que la persona desempeña una labor y cumple horarios y está subordinado y recibe una remuneración. Es objetivo, es un elemento identificador. La permanencia, pues que efectivamente se da o cuando hay una presunción de la realidad, el trabajador asume un contrato o se presume un contrato verbal porque pues no hay nada escrito, y esto significa de que hacer un contrato verbal pues tendrá necesariamente que ser indefinido y habrá lugar a unas causales de despido. Si esas causales no se configuran, pues se dará lugar a una indemnización. Y la informalidad es que precisamente no hay contrato escrito, simplemente son hechos concretos que determinan o evidencian que existe un trabajo, existe un empleador y existe un trabajador. El contrato de prestación de servicios como fuente de la relación laboral en la igualdad de condiciones. Entonces, los problemas que se están suscitando o que se han suscitado a través de la historia de las relaciones laborales y de los contratos de trabajo ha sido, como decíamos, la mala praxis en la aplicación de los contratos de prestación de servicios. Y esa mala praxis tiene como consecuencia que ese contrato se vuelve, el de servicios, se vuelve fuente de una relación laboral. La inadecuada utilización del contrato de prestación de servicios lo convierte en fuente de relación laboral. Entonces, nosotros no podemos pretender que llenando una forma de prestación de servicios podemos evitar una carga prestacional si se dan los elementos de la relación laboral que ya hemos estudiado. Un ejemplo, aquí en la diapositiva se habla del ejemplo concreto, un problema, dice que Tanques de Oxígeno SAS contrata a financiar SAS para que cobre la cartera vencida por deudas de los pacientes que han adquirido tanques de oxígeno y respaldan la deuda con facturas. Este es otro elemento que es fundamental tener en cuenta. Y aquí ya vamos a tocar un tema que es importante y es la solidaridad. ¿En qué momento el contrato de prestación de servicio nos vuelve solidarios? ¿O en qué momento, mejor, el contratante se vuelve solidario con el contratista y asume las cargas prestacionales? Esta conferencia se trata precisamente de evitar que el empresario que celebra un contrato de prestación de servicios asuma cargas prestacionales propias del contrato de trabajo de la relación laboral. Esa es la finalidad. Entonces ya hemos evidenciado dos ingredientes fundamentales. El primero, que no puede haber subordinación. Y el segundo, que el contratista es libre en cuanto a la disposición de su tiempo para desarrollar la labor. Entonces, esos dos ingredientes ya nos vislumbran el camino a desarrollar una buena contratación en materia de servicios. Ahora vamos a ver otro tercer ingrediente o elemento que es fundamental para saber cómo aplicar la prestación de servicios. Entonces, el ejemplo es muy claro. Tanques de Oxígeno es una compañía que suministra o que suministra tanques de oxígeno precisamente a las personas que requieren por enfermedades cardiovasculares o pulmonares para que puedan, digamos, respirar bien o X o Y circunstancia. El objetivo de ellos propiamente es, digamos, que suplir ciertos aspectos de la salud, del negocio de la salud. Pero en ese objeto de suplir el oxígeno para las personas que están enfermas y todo esto, y que evidentemente es de la cuestión de la salud, se dan asuntos accesorios
como por ejemplo que las personas que requieren de ese servicio firman o se comprometen a pagar por cuotas el oxígeno, dejan sentado facturas cambiarias, no mercantiles, y incumplen. Y al incumplir, pues entonces Tanques de Oxígeno ya va a tener inconvenientes, porque el objeto o las utilidades que se persiguen no se están dando como debería ser. Entonces decide contratar a una, digámoslo, a financiar SAS, que en el ejemplo planteado sería como una agencia o una entidad que se encarga del cobro de la cartera morosa o de presionar a la gente para que pague, tratando de disuadirlos con eventuales procesos ejecutivos respaldados en la factura cambiaria como título o valor. Entonces, ahí podemos decir que el objeto o cada empresa tiene un objeto, un objetivo. Persiguen las utilidades y tienen un objeto concreto, bien sea suministrar servicios de una u otra naturaleza. Y en el desarrollo de ese objeto suceden cosas, se dan eventualidades. Entonces se obliga a contratar los servicios profesionales de personas naturales o personas jurídicas legalmente constituidas para que así ese objeto se pueda desarrollar plenamente, ese objeto social se pueda desarrollar plenamente. En el caso planteado, sabemos que nada tiene que ver el suministro de tanques de oxígeno con el asunto del cobro coactivo o prejurídico, como llaman algunos, de las deudas que están sustentadas en facturas o en pagarés por el otorgamiento de estos tanques de oxígeno a personas que lo requieren. Nada que tiene que ver. La actividad de financiar SAS es que simplemente cobrar, recuperar cartera, y la actividad de tanques de oxígeno SAS es suministrar oxígeno. Son dos actividades o dos objetos sociales totalmente distintos. Al uno le interesa es recuperar la plata, y al otro le interesa es suministrar oxígeno para ganar plata, en términos coloquiales. Entonces, aquí no hay un nexo que vincule a tanques SAS con financiar SAS, lo cual implica que la solidaridad en materia de prestacional está, digámoslo así, está partida. Sin embargo, habrá quienes dicen pues que como contratantes, nosotros como contratantes estamos obligados a hacerle cierto control al contratista, como por ejemplo exigirle, según la misma legislación, exigirle que tenga afiliados a sus trabajadores a la seguridad social, ¿sí?, para poder otorgar ese contrato. Pero cuando el objeto social del contratante y el objeto social del contratista son totalmente distintos y aislados el uno del otro, aquí no hay necesidad de asumir de pronto esos controles, a despecho de muchos doctrinantes que dicen que no y que fielmente siguen lo que dice la legislación en materia de exigencia de seguridad social. Eso se aplica mucho para el derecho administrativo en cuanto el Estado cuando contrata con personas jurídicas privadas. No, no tiene que ver. A mí como contratante, si mi objeto social no tiene que ver con el del contratista, a mí no tiene por qué interesarme cómo ese contratista lleva sus relaciones laborales o de trabajo con sus empleados. No tiene por qué interesarme, no tiene por qué importarme, puede sonar duro. Pero en el momento en que yo, digamos, aquí lo que se pone en juego es la interpretación de la ley. El momento en que yo, por querer hacer más, me meto o traspaso ese ámbito de dominio del contratista y me pongo a darle instrucciones, a decirle, venga, usted sí tiene asegurado allí a fulanito de tal, sí está. Ojo, teniendo en cuenta que los objetos sociales son distintos, totalmente separados. En ese momento yo
estoy asumiendo indirectamente solidaridad. Y eso es lo que no se puede dar. Muy diferente es, por ejemplo, en el caso de la construcción. Las constructoras. Tenemos empresas que se dedican a la planeación de proyectos de construcción y que sin embargo ellos montan el proyecto, los ingenieros civiles montan el proyecto, hacen toda la planometría, todo este asunto y contratan a un contratista, valga la redundancia, para que ejecute ese proyecto, esa planeación. Y este contratista es el que va a suministrar, ¿qué? La mano de obra. Entonces es el que va a traer todos los trabajadores, los obreros, el que va a traer la maquinaria. Bueno, cuando la tiene, porque puede presentarse el caso de que se puede subcontratar a una empresa que monta la maquinaria. Aquí en el ejemplo de la construcción, la planeación de construcción, la ejecución de proyectos de construcción y la ejecución de los mismos están íntimamente relacionados. Los objetos sociales tienen que ver, hay un nexo. Y en virtud de ese nexo hay solidaridad. Y ya no es aceptada de manera indirecta, o de manera, simplemente los dos están unidos. Y ahí es cuando se aplica el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Y cuando vienen los problemas. Y entonces ahí sí el contratante, por ejemplo, en el ejemplo que les planteo, el contratante que se dedica a la planeación de proyectos de construcción tiene que exigirle al contratista que está suministrando la mano de obra, ¿sí? La maquinaria y todo esto, que tenga a su personal afiliado a la seguridad social para evitar eventualmente demandas que lo involucren solidariamente al pago de prestaciones sociales de esos trabajadores o de esas empresas. Entonces, ya sabemos que ese otro elemento, ese otro ingrediente es fundamental. Nosotros vamos a celebrar una prestación de servicios civiles. Queremos o tenemos que tener claro que si no queremos asumir carga prestacional, primero no tenemos el objeto social que desarrolle nuestra empresa debe ser distinto al objeto social que desarrolla el contratista, aunque la prestación de ese servicio nos sirva a nosotros digamos, para desarrollar para percibir las utilidades de nuestra empresa. Nada tiene que ver lo uno con lo otro. Y en ese orden de ideas, ahí no hay, digamos, una vinculación de solidaridad y no habría lugar a que yo como contratante respondiera por la carga prestacional de mi contratista. Pero supongamos que yo soy acucioso y que yo vivo a miedoso de la norma y entonces no tengo que exigirle allá a los señores de financiar, que son los que recuperan la cartera, les empiezo a exigir informes de que si tienen a la gente afiliada a Seguridad Social. En ese evento no hay lugar y sí estoy asumiendo una responsabilidad indirecta. Ahora, muy diferente es, resumiendo ya los dos ejemplos, el caso de que los objetos sociales sean conexos o haya un nexo, como en el caso de la planeación de proyectos de construcción y el suministro de maquinaria y personal para la ejecución de esos proyectos. Ahí sí ya estoy totalmente solidario y ahí sí tengo que ejercer cierto control sobre, digámoslo, sobre la afiliación al sistema de seguridad social de los trabajadores, porque si no, en el momento en que mi contratista eluda o evada esa responsabilidad laboral, yo voy a ser solidariamente responsable como contratante. Entonces, el artículo 34 dice, el Código Sustantivo del Trabajo habla de los contratistas independientes. Dice, son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que contraen la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Si yo soy contratante, no puedo hacer parte de la junta directiva de mi contratista, porque ahí habla de ese artículo de la autonomía directiva. Si yo soy contratante, no puedo suministrarle a mi contratista los medios, ¿sí? Para que desarrolle esa actividad. No puedo, porque entonces ya soy directamente empleador. Si yo soy contratante, no puedo imponerle órdenes o decirle a mi contratista cómo debe hacer las cosas, porque ahí está la libertad.
Entonces, mire que la ley laboral sí establece cuáles son los criterios que determinan la actividad del contratista. La ley laboral en eso es muy clara. Libertad en la ejecución o desarrollo de la obra, por decirlo de algún modo. Autonomía técnica, sus propias herramientas, sus propios instrumentos y autonomía directiva. Su plana, su dirección, su administración tiene que ser ajena a la administración de la empresa contratante. Aquí vemos en esta diapositiva lo que hemos insistido, que no puede existir vínculo entre la programática empresarial u objeto social con el servicio requerido o prestado. Por ejemplo, para reiterar o para dejar muy claro el asunto, la empresa de plásticos que contrata a un ingeniero industrial para la supervisión y producción de control y calidad a través de una prestación de servicios. Entonces, es una empresa que su objeto es el desarrollo de plásticos para ponerlos al servicio de las personas y por ocasión de eso percibir unas utilidades. Y contrata a un ingeniero de control y calidad, supervisión, que tiene que ver obviamente con el desarrollo de ese objeto empresarial. Le firma la prestación de servicios. Yo creo que a estas alturas de la conferencia ya está claro que eso no es una prestación de servicios, que existe una realidad de trabajo que presume un contrato de trabajo y que por consiguiente no se da una prestación de servicios. Porque el ingeniero, por ejemplo, cumple órdenes, cumple horarios, está subordinado, realiza la actividad, una actividad profesional propiamente que tiene que ver con el desarrollo del objeto empresarial. Entonces, se desnaturaliza el contrato de prestación de servicios, se vuelve un contrato laboral. No puede existir subordinación, pues la relación se fundamenta en la igualdad de partes, eso ya lo habíamos dicho, que debe haber autonomía y libertad del contratante, del contratista. Si ustedes ven la diapositiva, cuando ustedes hacen una prestación de servicios, ustedes están negociando como lo harían en cualquier negocio de estirpe comercial, con igualdad, con libertad, sin imposición de nada. Ahora, eso no significa de que usted no tenga derecho a exigir como contratante el resultado de los contratistas, porque precisamente dentro del clausulado del contrato de prestación de servicios se debe determinar, por ejemplo, cuándo se entrega o cuándo el contratista está obligado a entregar ese trabajo. ¿Qué pasa si el contratista incumple? Pero esos, por ejemplo, esos contratos de prestación de servicios que dicen es que el contratista estará obligado a rendirme informes mensualmente. Pues realmente ahí ya se está evidenciando un elemento de subordinación. Y en eso la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral ha sido muy claro. Aquí no se trata de exigir. Precisamente para eso existen mecanismos como las sanciones penales que están envueltas dentro del elemento accidental de los contratos, dentro de la autonomía, la libertad de los contratos, que es precisamente si tú como contratista me incumples el contrato, yo tendré derecho a ejecutarte por una suma no inferior al 10% del contrato, de la total de la prestación del contrato. Entonces, esas cosas hay que tenerlos muy en cuenta. Bueno, esto como tal sería básicamente lo que tiene que ver con la forma de evitar las cargas prestacionales propias de la relación laboral de contrato de prestación de servicios. Mi consejo es que sean muy cuidadosos
que se saquen, y con todo respeto se los digo, porque se da en el torrente comercial, empresarial, todo el tiempo, y es que asumamos con claridad lo que es una prestación de servicios y lo que es una relación laboral, un contrato de trabajo, absolutamente con claridad. Olvidémonos que la prestación de servicios es un contrato o que es una relación en la que nosotros podemos seguir desempeñándonos como jefes, como gerentes, porque no es así. Y si nosotros lo hacemos de manera descuidada o por ignorancia de la norma, entonces recordemos que ahí vamos a ser solidariamente responsables de las cargas prestacionales de estirpe laboral. Seamos muy claros en ese aspecto, es mi consejo. Identifiquemos al contrato de prestación de servicios como un contrato civil en donde no puede haber lugar a exigencias más que las que se estipulan en la entrega de la obra, en la entrega del trabajo pedido, y que en el eventual incumplimiento pues se aplique la sanción del mismo contrato, una sanción económica. Bueno, eso es por ahora o es todo por esta conferencia. Vamos a iniciar entonces con Natalia para el paso de las preguntas. Muchas gracias, doctor Roa. Esperamos que toda la información expuesta el día de hoy haya sido de su completo interés. Ahora daremos inicio al espacio dedicado a las preguntas sobre el tema desarrollado en este consultorio empresarial. Recuerden que para que puedan interactuar con el doctor Roa, le pueden dar clic a la mano derecha de color verde que aparece en el costado derecho de su pantalla. O si prefieren, pueden enviar la pregunta vía chat. Sin embargo, antes de iniciar esta ronda de preguntas, les vamos a realizar la encuesta para conocer sus apreciaciones sobre el consultorio legal de hoy. ¿Sí? Para contestar, deben darle clic a las opciones que aparecen en la pantalla. La pregunta es muy fácil. ¿Se desarrolló con claridad el consultorio legal del día de hoy? ¿Se desarrolló con claridad el consultorio legal del día de hoy? Le pueden dar clic a una de las dos opciones que aparecen en la pantalla. Es muy importante para nosotros que contesten esta encuesta, pues así es como evaluamos nosotros a los conferencistas. Ahora sí, damos inicio a la sesión de preguntas. Les recuerdo que si desean preguntar vía micrófono, lo pueden darle clic a la mano derecha que aparece a la parte derecha de sus pantallas. En este momento les voy a leer la pregunta de Doris Galvis. Si contrato a una persona ocasionalmente, es decir, un día al mes o un día cada 2 meses, para trabajar un día entre las 2 p.m. y las 3 de la mañana, pero debe cumplir ciertas tareas y ese horario, ¿qué tipo de contrato sería o se debe realizar a este? ¿Y qué prestaciones nos obliga la ley a pagarle? Ok, es una buena pregunta porque los contratos de prestación de servicios civiles generalmente son para desarrollo de tareas ocasionales o de labores ocasionales. Pero recuerda, Doris, que hay un elemento que yo mencioné que también determina la prestación de servicios y es la labor profesional. Entonces, la pregunta sería si esa tarea ocasional obedece, por ejemplo, a una tarea, digámoslo, de oficio, un oficio, o si es una tarea profesional, como por ejemplo la que puede brindar un abogado, como por ejemplo la que puede brindar un contador, etcétera. Pero sí, indudablemente, si es prestación de servicios, no hay lugar a cargas prestacionales, ¿sí? Propias del Código Laboral, es decir, no hay lugar a asuntos de seguridad social, a cotización a pensiones, a liquidaciones por cuestión de terminación del contrato de trabajo. Pero hay que determinar cuál es la naturaleza de esa labor. ¿Es profesional o es un oficio? Si es un oficio, sí es una cuestión laboral. Si es profesional, no lo es. Pregunta Carlos Eduardo Forero.
A un contador, ¿cómo se le exige que entregue los balances P&G y declaraciones de IVA y renta? Bueno, este es un tema ya más tributario y contable. A ver, a un contador que se le exige que entregue los balances P&G y declaraciones de IVA y de renta. Sí, es decir, nosotros como contratantes, cuando el objeto empresarial o el objeto social es conexo al del contratista, estamos obligados también a hacer ciertas auditorías, pero esas auditorías no, digamos, no son propiamente encaminadas al asunto contable, sino más a que ese contratista esté cumpliendo cabalmente con sus obligaciones laborales. El asunto de la parte contable y este asunto tiene que ver más bien con cuestiones tributarias, pero ya eso se hace, digámoslo, cuando esos contratos exceden ciertas cuantías o son bastante onerosos. Bueno, ahora pregunta María Juliet Boaños. Cuando hay contrato por servicio, estipulo su tiempo de terminación y para llevar un control del mismo, ¿debo hacerlo escrito o verbal? Ok, sí, es menester dejar en claro que cuando nosotros hablamos de un contrato de prestación de servicio, así la ley no lo diga, ese contrato debe ser escrito. Y sí, claro, un contrato de prestación de servicios no puede ser indefinido. Tiene que tener determinado un tiempo en el que el contratista le entregue la tarea o la labor al contratante. Y el control que se lleva del mismo, ojo, María Juliet, volvemos al mismo asunto y eso es lo que ha generado problemas a la hora de la aplicación del contrato de prestación de servicios. Si mi objeto empresarial no tiene nada que ver con el objeto empresarial del contratista, no puedes hacerle, o no debes, mejor, no debes hacerle control, porque si tú lo haces, estás asumiendo responsabilidad solidaria indirectamente. Muy diferente es si el objeto empresarial de tú como contratante tiene que ver con el objeto empresarial del contratista, ahí sí estás obligada a efectuar un control porque la ley dice que cuando existe ese nexo, esa conexión, pues entonces son solidariamente responsables los dos por las cargas prestacionales, en este caso el contratante, de las cargas prestacionales laborales del contratista. Entonces es bueno dejarlo muy en claro. ¿Debo hacerlo escrito o verbal? Bueno, en el asunto de los contratos de prestación servicio, cuando existen objetos sociales conexos, ese control debe quedar estipulado entre el contrato de prestación de servicios. Y es, por ejemplo, un ejemplo sería, yo hago el contrato de prestación de servicio y una cláusula dice, para el otorgamiento del contrato de prestación de servicios al contratista será necesario que el contratista acredite, o para la no terminación, mejor, para la no terminación de ese contrato será necesario que el contratista acredite la planilla de pagos a los aportes de seguridad social. Si el contratista no lo hace, como lo exige el contratante, mensualmente, cada 2 meses, como quiera que sea, entonces será una causal unilateral justificada para dar por terminado el contrato y dará lugar a las indemnizaciones. Pregunta Diana María Ospina. Si no debemos solicitar informes al contratista, ¿por qué esto se toma como subordinación? ¿Qué mecanismos puedo utilizar para realizar los seguimientos? Bueno, ese es el asunto y realmente es interesante que ustedes me pregunten o que reiteren estas preguntas. Diana, mira, el hecho es que los informes o la gestión que está desarrollando el contratista debe ser autónoma o debe ser libre de él, ¿sí? Tú no puedes imponerle al contratista informes, o sea, es decir, es que mira, el problema es que por estos detalles tan pequeños es que el contrato de prestación de servicios se desnaturaliza y termina siendo un contrato laboral a través de una presunción de realidad. ¿Mm? Yo no debo exigirle, el contratista de manera autónoma debe tomar la decisión de allegarme los informes
que ellos consideren pertinentes o decirnos cómo va desarrollando la gestión. Si el contratista no lo hace y la gestión no se realizó o el contratista no cumplió, pues sencillamente se aplicaría la cláusula penal o sancionatoria, ¿sí? Que daría lugar a una indemnización pecuniaria. Pero yo como contratante debo sacarme, y perdónenme con todo el respeto que ustedes se merecen, debo sacarme el cassette de la cabeza que estoy constantemente ejerciendo digámosle, órdenes o ejerciendo una presión sobre el contratista para que me diga cómo va la cuestión. Dentro del contrato de prestación de servicios, en la parte de las obligaciones del contratista, sería bueno dejar claro, por ejemplo, yo como contratista me comprometo, ¿sí? Me comprometo, pero que sea una disposición del contratista, no del contratante. Me comprometo no a entregar informes, sino a mantener informado de la gestión al contratante. Sería algo dejar esa cláusula abierta y no ser como tan rígidos, porque en el momento en que se aplica esa rigidez, entonces se está configurando una subordinación. Y de eso ya han habido muchas sentencias de la Corte que han dado lugar a la constitución de ese elemento de subordinación. Lo que yo quiero significar es que existe una línea muy, muy suave entre el asunto de la subordinación en los contratos laborales y de prestación de servicios. Por eso yo te sugiero que no lo hagas, no lo hagas. Por eso hay que saber con quién se contrata. Hay que tener, esto de los negocios empresariales es de buena fe, es de confianza. Hay que saber a quién se le va a entregar el contratista. Si tú vas a entregar un contrato a una empresa o a una persona natural que desconoces, pues obviamente que vas a tener que estar encima gestionando y mirando cómo presionas, porque no conoces a esa persona. Pero si tú ya tienes una personal capacitado, es decir, conoces que esa persona es idónea, entonces no habría lugar a ese petitorio de informes mensuales. Ahora le voy a ceder la palabra a Catherine Arenas Quirós. Adelante, Catherine. Te escucho, Catherine. No tengo micrófono. Ya te escucho. ¿Ya me escuchas? Sí, te escucho, Catherine. Procede con tu pregunta, por favor. Ay, qué pena, yo no sé si aquí me salga de pronto de contexto, pero es que una inquietud que tengo con respecto al decreto 1070, ¿cierto? Sí, ¿qué dice? ¿Cuál es? Y es si una persona natural que vende materia prima a una empresa se le puede solicitar, o sea, se le debe solicitar el pago a la seguridad social para que el gasto sea deducible. Bueno, ¿y qué objeto empresarial tiene la empresa contratante? ¿O a qué se dedica la empresa contratante? Es un laboratorio farmacéutico. ¿Y qué clase es la materia prima? ¿Cuál es la materia prima? Les está comprando un insumo para poder fabricar el medicamento. Sí, claro. Existe un nexo de causalidad entre el desarrollo del objeto empresarial de tu empresa y la materia prima suministrada por el contratista. En ese caso, sí, claro. Sí, tienes que hacerlo. ¿Sí? Tienes que hacerle control porque eres solidariamente responsable. Si esa persona natural o como quiera que sea, si es una persona jurídica, tiene trabajadores a su cargo, pues entonces se da como tal la solidaridad. Porque existe un nexo o un conexo entre el objeto empresarial del contratante y el contratista. ¿Ok? Ok, muchas gracias, muy amable. Okay. Pregunta José de Jesús Restrepo. Entonces, ¿se debe dejar claro qué informes se deben entregar y en qué periodos dentro del contrato de prestación de servicios? Entonces, de dejar claro que... Sí, a ver, yo sé que esto es muy complejo porque yo veo que ustedes están muy, muy preocupados por el asunto de los informes y yo lo entiendo. Digamos que es un manejo más de cláusulas. Yo puedo, digamos, exigir informes sin necesidad de volverle un asunto, por decirlo de una manera exagerada, represivo o bastante firme, rígido. Yo puedo exigirle informes a una empresa
pero no en mi clausulado, porque ustedes cuando hacen un contrato de prestación de servicio, en el clausulado dice, una parte es el contratante y otra parte el contratista. El contratante se obliga a pagar el precio de los servicios del contratista y el contratista se obliga a entregar la obra en determinada fecha. A su vez, el contratista de manera autónoma es el manejo de la cláusula, ¿no? De manera autónoma le mantendrá informado al contratante. Si ustedes se dan cuenta en esa reacción que yo le estoy poniendo como ejemplo, el contratante no le está poniendo una cláusula que diga, es que usted tiene que darme informes mensualmente porque ahí se está configurando subordinación. Y eso debe ser muy delicado. Entonces, sino que el contratista de manera autónoma dice, yo lo voy a mantener a usted informado. Ah, que el contratista decidió mantenerlo informado mensualmente. Ah, bueno, pero es una cuestión del contratista, no del contratante. Entonces el contratante no está ejerciendo sujeción ni subordinación ni le está dando órdenes al contratista. Todo esto tiene que ver con el manejo del clausulado. Si ustedes elaboran un buen clausulado en el contrato de prestación de servicios, están librados. Pero si ustedes no lo hacen bien, están adentro de una relación laboral. Y ese es el inconveniente. Entonces, digamos que el contratista se compromete a mantener informado. ¿Cuándo? Ah, no, eso ya depende de la voluntad del contratista. Si él no lo hace, si él no cumple, pues le aplicamos la sanción penal. Bueno, y la última pregunta la tiene Diana María Ospina otra vez. Si el contratista es una persona natural, ¿qué documentos le debo solicitar para realizar el contrato de prestación de servicios? Básicamente, en todos estos asuntos, y volvemos al mismo tema, si el contratista comparte contigo un nexo de desarrollo empresarial, pues entonces tienes que pedirle a ese contratista los aportes al sistema de seguridad social. Básicamente, es eso, porque es que cuando nosotros hablamos de prestaciones, hablamos es de prestaciones sociales con respecto a los trabajadores de esa persona natural. O bueno, supongamos que es una persona natural, es un contratista único, no tiene gente a su disposición o a su subordinación. Entonces sí es necesario que le pidas el aporte al sistema de seguridad social, siempre y cuando pues el servicio tenga un conexo con tu desarrollo empresarial. Un ejemplo concreto, si yo soy empresario y me dedico a la producción, digamos, de zapatos y contrato a un abogado para que me asesore en un negocio mercantil, en un suministro de calzado, como quiera que sea. La pregunta, ¿yo estoy obligado a pedirle al abogado planilla de sistema de aporte de seguridad social? No, porque es que la labor del abogado es totalmente independiente, no tiene nada que ver con el asunto de los zapatos, de la venta de zapatos. En ese caso no, pero si no, supongamos que no fuese un abogado, sino fuese, digamos, una persona que suministra, como en el ejemplo la consulta que me hacía la anterior estudiante, eh, suministra materia prima que tiene que ver con la elaboración propiamente del zapato, pues entonces ahí sí, porque hay un conexo, hay un nexo. Doctor Roa, muchas gracias por resolver todas las dudas del auditorio y en nombre de Unipyme le expresamos nuestro agradecimiento. Antes quisiera que nos regalara su correo electrónico para que nuestro auditorio le haga sus preguntas por vía mail para cualquier duda que tuvieran en este momento. Ok, gracias Natalia. Las dudas que ustedes tengan, con muchísimo gusto las resolveré si me envían sus correos a la dirección mail fabianroa, L de Lima, A de Andrés, W de Whisky, fabianroa, law@gmail.com. Ese es mi correo, repito, fabianroa, law@gmail.com. Muchas gracias y espero que esta interlocución les haya servido y les haya ayudado muchísimo. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias de nuevo, doctor Roa. Así concluimos este consultorio empresarial para el día de hoy. Cómo evitar cargas prestacionales en los contratos de prestación de servicios. A ustedes les damos las gracias por su permanencia y atención. Los esperamos el próximo miércoles 6 de noviembre a las 11 de la mañana con la conferencia Estrategias de Innovación para que las pymes sean más competitivas. Ese día nos acompañará desde España el señor Javier Eslava.
Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea que tengan un feliz fin de semana.